Bueno, ¿cómo están? Esta semana voy a explicar un poco sobre las enfermedades. Voy a hacerlo lo más simple posible para que todos puedan comprender y les quede una idea básica de cuál es la mirada de las enfermedades dentro de la bioneuroemoción. Para que suceda, primero tiene que haber una situación de gran estrés en la vida de uno. Esa situación o impacto o conflicto lo voy a vivir de una manera inesperada, dramática o grave, en una cierta sensación de aislamiento o soledad, porque siento como que nadie puede comprender lo que me pasa o no logro verbalizar el malestar que tengo. Y por otro lado, también tener la sensación de que no hay una solución en ese momento en que vivo el problema. Por lo tanto, acá yo ya hice un dibujo y esto es como una línea del tiempo. Este sería el impacto, el conflicto. Voy a dar un ejemplo para que sea más fácil comprender el ejemplo. Imaginen que sería un despido. La persona le acaban de avisar después de, 25 años de trabajo en una empresa, que ya la persona pensaba quizás jubilarse ahí, que la despiden. Lo cual lo vive, como les digo, es algo grave, es inesperado, lo vive en una cierta soledad porque nadie siente como esa persona el estrés de esa situación y en el momento no tiene ninguna solución. O sea, ya tengo que ver qué voy a hacer, pero hasta tanto es tremendo lo que me pasa. Desde que se da el estrés hasta que se soluciona, ejemplo, que consiga otro trabajo, hasta que se da la solución, que podría ser conseguir un nuevo trabajo, la persona va a estar en lo que se llama una fase activa, fase de estrés. La persona lo va a vivir en diferentes niveles. A nivel mental, va a estar todo el tiempo pensando cómo va a ser. Mando currículum, busco contactos, no va a dormir bien en la noche, va a perder el apetito, va a estar acelerada esta persona, va a tener el sueño cortado. Bueno, hay distintas formas de vivirlo el estrés, pero más o menos a grandes rasgos sería así. Cuando esto se soluciona, porque por ejemplo la persona ha conseguido un trabajo, entramos en lo que se llama la fase de solución. Quiere decir que todo ese estrés acá ya no está y voy a entrar a recomponerme de semejante estrés. Voy a darles un ejemplo a nivel biológico y que para nosotros es normal y no lo vemos como una enfermedad. Si yo comienzo a ir al gimnasio, nunca fui, o hagamos de cuenta que hace un año que no voy, y hago abdominales, hago bíceps, pesas, todo tipo de ejercicios, trabajo el cuerpo, un estilo CrossFit o funcional, al día siguiente y al siguiente día yo voy a tener dolor. ¿Por qué? Porque primero en el entrenamiento entré en fase de estrés. Durante toda la actividad física yo estresé mi cuerpo. No es un estrés como un conflicto, pero es un estrés biológico porque mis músculos tienen que responder a una actividad. Cuando yo entro en solución, que sería el descanso, termina mi entrenamiento, vuelvo a casa y a los días siguientes yo voy a tener inflamación de los músculos. ¿Vieron cuando dicen, ay, me duelen las abdominales? Quiere decir que las he trabajado bien. Es así. Me duele, tengo retención de líquido, hay aumento de temperatura, es leve porque no es algo grave, no ha sido un estrés grave el que he vivido, pero hay aumento de temperatura, hay dolor. Después de eso, entonces ese dolor uno lo ve como normal porque sabe que es así. Bueno, las enfermedades son lo mismo. En el caso que vivo un estrés, lo que voy a hacer a nivel cuerpo cuando hay inflamación, dolor, es adaptar mis músculos para que la próxima vez que yo entre en entrenamiento, fase de estrés, mi músculo esté más acondicionado. Por lo tanto, después la fase de solución va a ir aminorando con el tiempo porque quiere decir que yo ya estoy listo, mi cuerpo está acondicionado para esa actividad. Eso es una normalidad en cuanto a actividad física y cómo responde el cuerpo. Acá en la fase de solución hay algo, o sea, en la fase de estrés imaginemos que sube el estrés, ahí estamos en simpaticotonía
Y en la fase de solución entramos en vagotonía, se llama. En la vagotonía hay dos partes. Está la parte en la que retengo líquido que les explicaba, que hay aumento de temperatura, dolor. Hay una pequeña epicrisis, se llama, que es un pequeño momento dentro de esta solución donde yo revivo por completo el estrés. Ese pequeño revivir es como una puesta a prueba que hace el organismo para ver qué tan listo está esto que es solucionado. Y aprovecho con esta subida de estrés entre medio para liberar el agua que acá se ha acumulado. Aparte acá cuando hay fase de solución, acá les dije que hay poco apetito, bueno acá aumenta el apetito, hay mejor sueño, o sea todo lo contrario, la fase de estrés aparece en la fase de solución. La mayoría de las enfermedades que se diagnostican, por lo general en la medicina tradicional, aparecen en la fase de solución. La mayoría, no todas, pero la mayoría de las patologías, amigdalitis, faringitis, otitis, fíjense que todas esas son inflamaciones, aparecen en fase de solución. ¿Esto para qué nos sirve? Simplemente para comprender que la persona ya ha vivido el estrés y que cuando se enferma supuestamente ya está en fase de solución, el cuerpo está depurando todo el estrés que vivió antes. Entonces ustedes van a ver estos días en las publicaciones, van a observar que ciertas enfermedades, decimos esta enfermedad, por ejemplo el nervio trigémino está en fase activa. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona tiene dolor de trigémino está en pleno estrés. En cambio, en una amigdalitis es una fase de solución, quiere decir que la persona ya ha solucionado su conflicto y los síntomas tienen que ver con la fase de solución. Entonces el saber la fase me va a permitir comprender si la persona está en pleno estrés o si ya se solucionó y está en fase de reparación en el cuerpo. ¿Qué hace la bioneuroemoción con esta información? Porque si yo ya sé que solo el cuerpo está solucionando un conflicto, mucho no hay que hacer, hay que controlar los síntomas y esas cosas. Pero la bio, ¿en qué ayudaría? En que yo al estrés de quedarme sin trabajo lo voy a vivir de diferentes maneras según los programas o la información que yo tenga heredada de mis ancestros, de mi historia de vida. Entonces hay personas que un despido lo pueden vivir como una situación de miedo a morir de hambre, por ejemplo. Entonces, en ese conflicto yo voy a hacer un hígado graso. O sea, recuerden, cuando alguien les diga que tiene hígado graso, quiere decir que es una persona que está en una fase activa de un conflicto, está en pleno estrés, está en pleno miedo de pasar carencias. Otra persona, el mismo conflicto de estar despedido, o sea, de quedar sin laburo, lo puede vivir como una gran desvalorización. Otra persona lo puede vivir como una pérdida del territorio, de su espacio, de lo que le pertenecía y entrar en una depresión, por ejemplo. Voy a continuar con el del miedo al hambre para no mezclar tanto. Entonces, en fase activa, un conflicto de miedo al hambre me va a llevar a un hígado graso. En cambio, cuando se soluciona porque consigo trabajo, de alguna otra manera se acaba mi preocupación por pasar carencias, yo voy a entrar a aumentar los triglicéridos en sangre. ¿Por qué? Porque ya no necesito acumular, entonces los libero. O sea que las personas que tienen triglicéridos altos en sangre han solucionado un conflicto de miedo a pasar necesidades. Pero la persona me dirá, ¿pero por qué sigo siempre con los triglicéridos altos? Porque quiere decir que entro y salgo constantemente del conflicto. Siempre hay algo que me vuelve a alertar, o en la epicrisis quiere decir que no termino de convencerme que está todo bien y siempre vuelvo a estresarme. Entonces entro y salgo del conflicto, entro y salgo, entonces constantemente estoy guardando y liberando, guardando y liberando. Bueno, espero que esto les sirva mínimamente para comprender las enfermedades. Acá, recuerden que bueno, esto termina esta agotonía, el cansancio, el sueño, aumento de apetito, y ya entramos en lo que se llama normotonía, o sea, la persona comienza a estar normal como siempre.
Así que como les digo, cuando publique las enfermedades en la página, van a aparecer ciertas enfermedades que le vamos a decir está en fase activa y otras enfermedades que le decimos está en fase de solución. Lo que es importante desde la bio es poder cambiar mi percepción sobre el problema. ¿Para qué? Para que yo no siga cayendo siempre en conflictos similares y me viva enfermando de lo mismo. Bueno, ya saben que debajo del video pueden poner sus consultas, sus preguntas. Estoy agradecida de su participación porque nos permite ir transmitiendo cada vez más info que les sirva. Que tengan una buena semana.